¿Por dónde debería empezar? La historia arranca con la sorpresa de un chico al darse cuenta de que su nuevo compañero de cuarto es nada más y nada menos que Song Jae-hee, una persona a la que había evitado a propósito en el pasado, lo que lo lleva a maldecir en voz baja a la oficina de admisiones y a arrepentirse, porque de haber sabido que se encontrarían de nuevo así, jamás lo habría ignorado. Její lo llama por su nombre, queriendo verle bien la cara y le recuerda el pasado, diciéndole que aunque fue un amor no correspondido de su parte, fue bastante cruel que Do-jun ignorara todos sus mensajes y llamadas. Sin embargo, Její también le dice que ya se ha rendido, lo que hace que Do-jun suspire de alivio, diciéndose a sí mismo que solo fueron confusiones tontas de la adolescencia y siente que ya no tiene motivos para sentirse culpable. Después de eso, ambos acuerdan llevarse bien, pero entonces Yehi le aprieta la mano súper fuerte, como una premonición de lo que se venía. Y de hecho, durante las siguientes 2 semanas, Yehi lo siguió constantemente desde las clases hasta las comidas, una acción que Yehi justificó diciendo que como viven juntos y estudian la misma carrera, pues es normal que dé esa impresión. Incluso le ofreció a Do-jun compartir su bebida, una propuesta que Do-jun rechazó de plano y le pidió que dejara de acosarlo. Pero como Gay no se rindió, ocurrió un accidente inesperado que resultó en Jay con un brazo roto, lo que llevó a que el traumatólogo le dijera que tardaría 4 semanas en recuperarse por completo. En el taxi de vuelta a casa, Do-jun se preguntaba si era su culpa y se preocupaba por los gastos médicos. Justo en ese momento escuchó al taxista aconsejar a otro pasajero que exigiera una gran compensación por sus lesiones. Esto pareció darle una idea a Yehi, porque justo después le propuso un trato a Do-jun, prometiendo darle los cuestionarios exclusivos del club, la lista de preguntas de economía y hacerle las tareas para asegurarle la máxima calificación. Sin embargo, a Do-jun no le interesaba nada de eso. Esto dio pie a otra negociación cuando Hei le preguntó qué era lo que realmente le interesaba y finalmente él admitió sin rodeos que lo que le interesaba era el mismo Do-jun. La historia sigue con una escena donde una persona furiosa le reclama a Song Jae-hee por una hoja sucia, preguntándole si era el único que la usaba y cómo se le ocurría entregar algo así. Luego, esa persona le exige a Jae-hee que debería haber sido más cuidadoso o al menos disculparse por haber ensuciado la hoja. Pero Jae-hee se da cuenta de que eran los apuntes de las respuestas incorrectas de Do-jun y le responde con toda la calma del mundo que la hoja es de Do-jun, así que si tiene que disculparse, se disculpará con Do-jun, no con la persona que lo estaba confrontando, añadiendo con sarcasmo que el otro se ponía tan sensible porque sin esos apuntes simplemente no podría sacar buena nota, lo que enfurece aún más al tipo, quien lo llama asqueroso. Después de eso, la cosa se pone fea y Yehi es atacado. Luego, la escena cambia a una conversación entre él y Do-jun, donde Yehi sugiere que podrían volverse más cercanos, solo hasta que su brazo se recupere. Yehi, todo confundido, le pregunta si quiere intentar salir con él de nuevo. Sin embargo, Do-jun se niega rotundamente, y cuando Jae le pregunta la razón, Do-jun se pone nervioso, sintiéndose presionado a dar una respuesta en el acto, por lo que suelta lo primero que se le viene a la mente, que es porque Jae es feo, una razón que Jae simplemente no puede aceptar. Do-jun se consuela pensando que quizás Jae simplemente tomará su comentario de que es feo como una broma, porque claramente no es verdad. Pero Jo-jun no pensaba lo mismo y se mostró súper molesto, preguntando sin parar si era feo o si no era el tipo de Jo-jun. Y cuando Jo-jun negó que estuviera enojado, Jae no le creyó y le propuso que intentaran fingir que salían, hasta que su brazo se recuperara, una idea que Jo-jun rechazó de inmediato por considerarla una tontería, porque salir es cosa de dos. Pero Jae no se rindió y siguió sacando el pasado. Le recordó cómo Jo-jun lo abandonó de repente, ignorando todas sus llamadas y hasta se hizo el pobrecito, diciendo que su cara era lo feo y no su voz. Una jugada que Jo-jun reconoció como un intento de dar lástima. Y aunque se sentía culpable por haber evitado a Yehi en el pasado, Jo-jun igual no quiso darle chance y soltó que su voz también era fea. Esto parece que provocó un forcejeo que hizo que Jo-jun se quejara de dolor en las costillas, al final sintiéndose culpable y acorralado. Jo-jun no tuvo más remedio que aceptar con la condición de que esto solo duraría hasta que el brazo de Jae sanara y que no saldrían de verdad. Lo aceptó a regañadientes porque de todos modos, lo de haber abandonado a Yehi le pesaba apenas consiguió el sí.
Jae-hee aprovechó al toque para tocar a Jo-hyun, haciendo que él protestara y le exigiera que se quedara quieto como habían acordado. Pero Jo-hee usó su brazo herido como excusa para impedir que Jo-hyun se resistiera. Luego, en la enfermería de la escuela, Jo-hyun regañó a Ji por haberse peleado, temiendo que le cortaran su mesada si lo descubrían, y Jae además dijo que los tipos como Kim Juniang no son nada agradecidos, aconsejándole a Jo-hyun que no le compartiera más sus apuntes. Pero Jo-hyun respondió que los apuntes no importaban, porque para él, el dinero era lo que no compartiría con nadie, ni siquiera con su familia. Esto hizo que su amigo se diera cuenta de que, aunque Jo-hyun parecía fácil de molestar, nunca le habían estafado dinero. Entonces su amigo se ofreció a darle dinero a Jo-hyun, ya que era en parte su responsabilidad que estuviera herido, aunque solo dentro del límite de su mesada mensual. Y pensó para sus adentros que Jae era un tonto por pelear, pero también muy lindo. Finalmente, mientras Jo-hyun descansaba, Jae estaba a su lado, pensando que nada en Jo-hyun parecía haber cambiado, desde sus labios suaves hasta sus manos pequeñas. Todo seguía intacto como en sus recuerdos. La historia retrocede al pasado, cuando los estudiantes de secundaria eran comparados más con simios que con personas, siempre metiéndose en peleas y discutiendo, pero la familia de Jae era especialmente dura cada vez que se peleaba, así que la solución inteligente que se le ocurrió fue llevar a un amigo a casa como escudo. A pesar de las quejas de un compañero de clase que la vez anterior fue tan tonto como para ir a cenar con él y casi le pegan con un palo de golf. Entonces, cuando surgió la idea de llevar a Jo-hyun, quien nunca había estado en su casa, Jae aprovechó la oportunidad de estar a solas con él. Pero cuando por fin logró llevar a Jo-hyun hasta su puerta, a Jae lo invadió el arrepentimiento y el miedo de que Jo-hyun definitivamente lo rechazaría. Justo en ese momento, su mamá abrió la puerta y al instante lo regañó por haberse peleado con Junian, el hijo de su amiga. Sin embargo, la actitud de la señora cambió por completo al ver a Jo-hyun, volviéndose súper amigable y lo invitó a pasar, dejando a Jae solo afuera, todo confundido. Y para sorpresa de todos, Do-hyun salió de ahí completamente ileso, y su mamá hasta le dio dinero a Jae-hee para que lo invitara a comer. Esto asustó muchísimo a Jae-hee, quien le habló del palo de golf ensangrentado, pero Do-hyun le explicó con calma que solo era mermelada de frambuesa, y luego le reveló que le había contado a su mamá una historia perfecta, pintando a Jae-hee como una víctima de la presión académica, que se peleó con Gunyang mientras intentaba mejorar sus notas. Un escenario que su mamá pareció creerse, aunque ella le preguntó sobre su ranking nacional y Do-hyun también confesó que había mentido sobre eso, diciéndole a Jae-hee que tenía que ponerse las pilas con el estudio si no quería meterse en problemas después. Después, sintiéndose culpable por la herida en la cara de Jae-hee, Do-hyun se ofreció a ayudarlo a estudiar para compensarlo, pensando para sí mismo que Jae-hee era un blanco fácil. Pero Jae-hee, en lugar de aceptar, le hizo otra petición, que si Do-hyun podía salir con él. Esta propuesta dejó a Do-hyun en shock, preguntándole si se había vuelto loco por la presión, pero Jae-hee afirmó que estaba totalmente de acuerdo y que su tipo ideal era justo alguien a quien fuera fácil molestar como Do-hyun. Y ante la negativa de que salir con él sería una gran pérdida, Jae-hee zanjó el asunto con la sincera promesa de que no habría ninguna pérdida, porque él siempre trataría a Do-hyun mejor de lo que Do-hyun lo trataría a él. Aunque Jae-hee dijo que sería una relación de uno solo, pero en realidad él era el que más estaba disfrutando todo. Mientras tanto, Do-hyun estaba ahogado en arrepentimiento, pensando que si no hubiera actuado de esa forma, quizás su relación sería más cómoda ahora. Pero rápido dejó el pasado atrás para enfocarse en estudiar en la biblioteca, porque por suerte la clase de mañana empezaba a las 11 en punto, dándole tiempo suficiente para terminar su tarea. Y hasta se propuso que desde mañana no saldría más, por mucho que Jae-hee le insistiera, pero justo cuando Do-hyun estaba por irse, apareció Jae-hee diciéndole que iba a salir a recogerlo y que era el momento perfecto para tomar un taxi. Entonces le mostró 2 boletos para el musical que Do-hyun moría por ver, aunque, sin embargo, Do-hyun se negó porque necesitaba su computadora para terminar la tarea y tenía que ir a la biblioteca. Al instante, Jae-hee se sintió herido y le dijo que Do-hyun estaba escapando otra vez. Trató de convencer a Do-hyun diciéndole que, como se iba a salir, ¿por qué no iban juntos? Y le advirtió que si lo seguía rechazando iba a herir sus sentimientos, pero Do-hyun se mantuvo firme y le dijo que fuera solo.
tal como había dicho antes. Después de marcharse, Do-jun comenzó a sentirse culpable por haber sido tan duro con Yeji, reconociendo que él lo había tratado súper bien a pesar de lo de la relación de uno solo. Tampoco podía abandonar la tarea por la beca y de verdad que también quería ir al musical, pero al rechazarlo, hizo que pareciera que lo hacía a propósito. Y en medio de su dilema, trató de calmarse pensando que no hizo nada malo, porque no están saliendo y ya lo ha aguantado bastante. Así que intentó ir a casa con aire de confianza, pero sus pies dudaban en entrar y solo rogaba que Jae ya estuviera dormido. Pero justo al abrir la puerta, se topó con Yeji despierto, preguntándole por qué llegaba tan tarde, una situación que dejó a Do-jun súper nervioso y maldiciendo por dentro ante una confrontación tan directa. Yeji le pide a Do-jun que se siente a hablar, y empieza admitiendo que como él mismo dijo que estaban en una relación unilateral, no tenía derecho a enojarse porque Do-jun no fue a ver el musical con él, porque él también tenía sus propios planes. Pero luego le reclama que Do-jun al menos debería haberse disculpado, porque aunque él podía comprar las entradas por su cuenta, una simple disculpa habría demostrado algo de respeto. Y sigue insistiendo en que Do-jun no tenía por qué actuar tan agresivamente, porque si le hubiera explicado bien la razón por la que no podía ir, Yeji lo habría entendido. También sintió que Do-jun estaba tratando de herirlo a propósito y eso no le gustaba, sin importar cuánto le gustara a Do-jun. Ante todo esto, Do-jun solo pudo susurrar una disculpa y Yeji aprovechó la oportunidad al instante, diciendo que una disculpa significaba que Do-jun admitía su error, e insistió en que lo había presionado demasiado. Entonces le propuso que Do-jun debía compensarlo por ese error, una sugerencia que hizo que Do-jun sacara su billetera todo nervioso. Pero Yeji le dijo que Do-jun siempre tiende a arreglar todo con dinero y que eso le rompía el corazón. Cuando Do-jun le preguntó qué quería, Yeji le preguntó si Do-jun estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por él, y después de recibir un sí siempre que estuviera a su alcance, Yeji lanzó una serie de peticiones íntimas como besos, besos en la mejilla, abrazos y recostarse en su regazo, todas rechazadas por Do-jun, hasta que Yeji solo le pidió tomarle de la mano, usando la excusa de que su otra mano casi necesitaba un yeso por lo fuerte que Do-jun la apretó. Esto hizo que Do-jun, después de pensar que quizás se había pasado un poco de la raya, finalmente aceptara dejarle tomar su mano por 10 minutos, un tiempo que Yeji rápidamente negoció para que fueran 30 minutos. Yeji se puso tan feliz que corrió a lavarse las manos, y su entusiasmo hizo que Do-jun se diera cuenta de que tenía un lado inesperadamente tierno. Incluso consideró dejar que Yeji lo abrazara por haberlo tratado tan bien. Sin embargo, la inocencia de Do-jun se hizo añicos cuando 10 minutos después Yeji salió sin nada de ropa y explicó que era por si pasaba algo caliente, una escena que dejó a Do-jun en completo shock y solo pudo gritarle que dejara de reírse así. Yeji le recordó a Do-jun su acuerdo de dejarlo tocarlo por 30 minutos, dejando a Do-jun tan avergonzado que no sabía a dónde mirar, mientras Yeji preguntaba casualmente por dónde empezar. Luego comenzó con un movimiento atrevido al meter su dedo en la boca de Do-jun, argumentando que si se le permitía tocarlo, entonces tocarlo por dentro de la boca también contaba, una acción que hizo que Do-jun sintiera como si lo estuviera besando, mientras Yeji pensaba para sí mismo que incluso así, Do-jun probablemente nunca se daría cuenta de sus verdaderos sentimientos. Pero entonces ocurrió una reacción física inesperada que hizo que Do-jun se sintiera súper avergonzado y se quisiera morir. Rápidamente intentó terminar todo con la excusa de que se había acabado el tiempo, pero Yeji, que es un maestro de la manipulación, rápidamente aplastó sus esperanzas al informarle que apenas habían pasado menos de 10 minutos, un hecho que dejó a Do-jun horrorizado al darse cuenta de que tenía que aguantar esto por otros 20 minutos. Y mientras tanto, Yeji continuaba provocándolo describiendo detalladamente cómo los hombres tienen duelos de espadas, lo que obligó a Do-jun a intentar ignorarlo imaginando que su voz era como el regaño de un profesor. Luego, cuando ambos estaban en la parada del autobús, la cosa tomó otro rumbo cuando Yeji, todo feliz, lo llamó su primer día juntos, algo que Do-jun negó. Entonces recordó el largo y agitado día, desde la pelea de Yeji y Junian por la mañana, hasta la enfermería de la escuela e incluso la visita a la casa de Yeji para conocer a su madre. Estos pensamientos parecieron acalorarlo. Justo en ese momento, Yeji se disculpó de la nada, confesando que a diferencia de Do-jun, él no tenía ni una pizca de paciencia cuando la persona que le gusta estaba justo frente a sus ojos. Por eso no podía controlarse.
Incluso insinuó que tenía que hacer lo que fuera para evitar que sus heridas sanaran rápido, una confesión que culminó cuando Jae-hee repitió que Do-jun no sabía nada de lo que sentía por él. Esto fue la gota que derramó el vaso, haciendo que Do-jun finalmente explotara y le lanzara las mismas palabras de Jae-hee a la cara, gritando que para él, la persona que le gustaba también estaba justo enfrente, y que a él también le costaba contenerse, revelando así que el que en realidad no sabía nada era el propio Jae-hee. Desde que Jae-hee le pidió que salieran, la vida de Do-jun se puso patas arriba porque Jae-hee comenzó a reorganizar su horario y a seguirlo por todos lados, algo que Do-jun consideraba una tontería. Sin embargo, tal vez porque se le pegaba todos los días, las calificaciones de Jae-hee mejoraron un montón, salvándolo de enfrentarse al palo de golf en casa, pero incluso después de mejorar sus notas, Jae-hee siguió pegándosele y mostrando su afecto por Do-jun, una situación que a Do-jun lo dejaba sintiéndose súper confundido e incapaz de concentrarse para estudiar, e incluso su costumbre de lanzar comentarios venenosos fue desapareciendo. En su lugar, había jueguitos como adivinar dibujos o tomarse de las manos, los cuales, para su sorpresa, le parecían divertidos. Durante una pelea, Jae-hee comentó que Do-jun se había vuelto más agresivo, que ya no era el chico tímido de antes, y culpó a la presión de los estudios por su cambio. Pero Do-jun se defendió con todo, afirmando que el verdadero culpable era Jae-hee, por haber estado coqueteándole sin parar durante 3 meses. Entonces Jae-hee cambió el tema a la falta de ejercicio y culpó al exceso de estudio por el mal humor de Do-jun. Justo cuando Do-jun estaba de mal humor, Jae-hee gritó emocionado como un niño al ver una pelota y lo retó a que lo acompañaría si lograba quitársela. Después de un rato de forcejear, Jae-hee le preguntó a Do-jun si no se sentía bien haciendo ejercicio después de la escuela, pero Do-jun, que había dedicado toda su energía a estudiar, se sentía exhausto. Y cuando una lata de gaseosa explotó por todas partes, porque Jae-hee la había agitado demasiado, este limpió a Do-jun con mucha delicadeza. Fue en ese preciso momento que Do-jun tuvo una revelación. Se preguntó por qué se había esforzado tanto por conseguir esa pelota, cuando a esa hora normalmente ya estaría en su casa, y se dio cuenta de que no era porque quisiera que Jae-hee lo acompañara, sino porque no quería irse solo. Aunque el camino de la escuela a su casa solo le tomaba 5 minutos, no quería recorrerlo solo. Y cuando Jae-hee comentó que tenía la cara toda roja, Do-jun se dio cuenta de que los sentimientos reprimidos durante los últimos 3 meses estaban a punto de estallar, y por primera vez en su vida, ya no quería seguir huyendo de esto. Antes, la vida de Do-jun era una rutina súper agotadora y solitaria. Después de clases, desde cenar, comida chatarra, hasta ir a clases particulares y a la sala de estudio, para luego volver a casa. Pero de repente, un perro callejero apareció y lo puso todo patas arriba. Después de un beso de 5 minutos, aunque terminó con un cabezazo, Do-jun sintió que ya no podía negarlo más, porque Jae-hee lo había cambiado todo. Él aparecía por todas partes, desde impedirle a Do-jun leer mientras comía hasta darle fideos en la boca, y preguntaba sin parar si ya eran pareja oficial a partir de ese día. Y aunque Do-jun siempre lo negaba, no podía librarse de lo insistente que era Jae-hee. Incluso cuando estaba solo, Jae-hee aparecía con sus piropos cursis. Sin embargo, Do-jun no podía simplemente salir con él solo porque le gustaba, porque su vida ya estaba demasiado ocupada con los estudios, cuidarse a sí mismo y no tenía tiempo para citas, sobre todo con el examen CSAT a la vuelta de la esquina. Después tendría que conseguir un trabajo de medio tiempo, luego ir a la universidad y además preocuparse por sus notas, su perfil y encontrar un empleo. En una vida tan estresante, ¿acaso había lugar para Jae-hee? Y si se necesitaba estar calificado para tener citas, entonces él definitivamente no calificaba. Miró el dibujo de tinta que Jae-hee le había hecho en la mano, y aunque intentó quitárselo frotando, este no desaparecía, solo se corría. Y aunque todavía le gustaba a Jae-hee, sabía que tenía que borrarlo, pero al final decidió dejarlo un poco más, pensando que no pasaba nada. Pero en su subconsciente se regañaba a sí mismo, diciéndose que no estaba para nada bien y que debía parar de inmediato. Y en un ataque de ira, mientras veía a Jae-hee dormir plácidamente, Do-jun se quejó en silencio de que por su culpa su sueño y su vida se estaban arruinando. Sintió que estaba pagando un precio demasiado alto solo porque le gustaba a alguien, pero aún así estaba decidido a no tener citas nunca. Se dijo a sí mismo que, mientras no admitiera sus sentimientos, podría escapar de esta situación, y aunque no era la mejor idea, intentó buscar otras mejores.
Pero entonces llegaron los exámenes parciales, dejándolo sin tiempo para pensar, y en su desesperación, una idea loca se le ocurrió, que tal vez debería acabar con Ji-hee una semana antes de que terminara su trato. Ji-hee seguía sin entender qué pasaba por la mente de Do-jun. Sentía que no podía hacer nada, ya que no quería molestarlo durante su época de exámenes. Sin embargo, por dentro, Ji-hee estaba planeando cómo hacer que Do-jun confesara sus sentimientos, porque sabía que sin importar lo que hiciera, Do-jun nunca lo admitiría. En un momento íntimo, mientras Do-jun justificaba torpemente sus acciones, Ji-hee pudo leer todos los pensamientos de quiero más en su cara. Y aunque Ji-hee también quería besarlo más, decidió que no lo haría. Luego, astutamente usó la excusa de que le estaba quitando tiempo de estudio para irse, no sin antes desearle a Do-jun buena suerte en sus exámenes. Más tarde, una noche mientras estudiaba hasta las 4 de la mañana en la biblioteca, Do-jun sintió frío y empezó a pensar en Ji-hee, en su vida que parecía tan acomodada, y se preguntó si él mismo tenía la capacidad para tener una cita en su situación, sin padres, teniendo que ser independiente y sin nadie que lo apoyara si cometía un error. Sus pensamientos se volvieron un lío. Por un lado creía que no debía tener citas por no tener ni plata ni estatus, pero por otro se sentía tentado por lo lindo y guapo que era Jae, así que su batalla interna se volvía cada vez más feroz. Se dio cuenta de que su plan de mentir diciendo que no le gustaba Jae había fracasado por completo después de los momentos íntimos que tuvieron. Y también se culpaba por haber sido demasiado bueno con Jae sabiendo que al final iban a terminar, y para colmo, justo cuando los exámenes estaban por empezar, por el agotamiento y un resfriado, Jo-jun se desmayó justo frente al salón de exámenes, asustando a todos. Y en medio de todo ese caos, el único que se quedó a su lado para cuidarlo, limpiar el desastre y llevarlo a casa fue Jae. Así que, cuando despertó, Jo-jun se encontró con que le habían cambiado la ropa y tenía puesto un parche para la fiebre, y además había medicina para el resfriado y comida que Jae le había preparado. Jae incluso canceló su tutoría para quedarse a cuidarlo. Este gesto tan tierno e inesperado de Jae hizo que Jo-jun deseara que él siempre fuera así de lindo. Mientras Jo-jun dormía, Jae susurró sobre lo contradictorio que era, odiando las citas pero queriendo besarlo tanto, y luego le dio un tierno beso